David Alcorta, coordinador de Baquea Sormena, nos cuenta qué es y en qué consiste este proyecto sensible y sobrecogedor que toma forma cada fin de semana hasta el 22 de diciembre en las cocheras de Escoriaza Esquivel. Baquea Sormena es un proyecto que parte desde una idea muy sencilla, ¿no? La de si quiero vivir en paz, ¿por qué le presto más atención a la gente que se está partiendo la cara más que a la gente que está consiguiendo superar sus conflictos y llegar a un punto de convivencia? Dicho esto, nosotros buscamos que la atención colectiva vaya hacia esta gente, un poco el modelo de comportamiento que se refleje en esta gente que consigue estrategias con las que llegar a un punto de común acuerdo. Entonces nosotros lo que hacemos es nos ponemos en contacto con historias, con proyectos culturales y artísticos que están sucediendo alrededor del mundo, que fomentan la superación de la violencia en diferentes exponentes. Puede ser violencia de género, violencia en un conflicto armado, violencia estructural. Y en base a eso les pedimos que nos manden testimonios, material, cartas, cualquier tipo de producto que refleje su trabajo. Así pues nos han mandado testimonios, algún niño soldado nos han mandado un testimonio, niños que han sufrido explotación infantil nos han mandado dibujos, un montón de material. Y en base a ese material que nos mandan, nosotros le comisariamos trabajo a artistas locales. Y ese trabajo luego lo presentamos aquí en las cocheras del Palacio Escoriaza Esquivel. Es conseguir una reinterpretación de este aprendizaje global a través de aquellas personas que trabajan con las emociones en un contexto social, económico e histórico más cercano al público de Vitoria-Gasteiz. Cada artista, cada vez que viene aquí, nos deja un residuo, de forma que este local, que estaba abandonado, llevaba abandonado 25 años, va adquiriendo una memoria, va adquiriendo un aprendizaje de todas estas historias de superación de conflictos y de superación de la violencia, de forma que se convierte en una metáfora viviente de ese aprendizaje por el que tenemos que pasar para llegar a un punto de convivencia. Pues hemos tenido a Idoia Zabaleta, hizo una pieza, bueno, ella prefiere llamarlo un ejercicio de danza contemporánea muy plástico, muy visual, basándose en la experiencia de Conflict Relief, que es una compañía de teatro formada por judíos y árabes, en concreto Ofer Yatsiv. Él es un exoficial del ejército israelí y formado con Adam, que es un egipcio, chico egipcio, y Nur Al-Kawaya, que es una chica palestina. Conflict Relief Face in Space Homebook Page. Here you will take a tour of the minute. Coco Rico, haciéndonos una escultura basándose en las experiencias del Udu Project, un proyecto motivado por, desarrollado por Eugene Esquiv, que es un percusionista buenísimo. Él fue director durante muchos años del Centro Musical Beethoven de Mostar.
Dicho esto, le ha hecho talleres en Mostar con niños de la guerra. En este caso recibimos un testimonio muy duro, que era, bueno, muy duro, ahora ya está superado el trauma, por parte de un chico que con 14 años estaba combatiendo casa por casa en Mostar, ¿no? Él nos decía que, bueno, sus compañeros, alguna de la gente había combatido en el monte y tal, pero él combatía casa por casa y a veces eso suponía que la única forma de sobrevivir quería decir hacer un agujero en la pared para pasar una granada de mano antes que la persona que estaba al otro lado lo hiciera antes. Y ese era el tipo de testimonio. Ahora este es es el principal promotor del Festival de Blues de Mostar, es un productor musical muy potente y un percusionista buenísimo. Su nombre es Orhan Maslow. Y nos hizo una escultura basándose en este testimonio, ¿no? El Coco Rico se inspiró mucho en este residuo que la guerra ha dejado en él y como él ya no piensa en él, pero sigue estando presente. La tercera semana, que me acuerdo, tuvimos a Héctor Aristizábal. En este caso, los artistas locales, que fueron Ancherki Mugimendua, Ollán Martirena y Blanca Ruiz, que son una gente de aquí de Vitoria que trabajan mucho con Teatro Foro, Teatro del Oprimido, nos ayudaron a traer a Héctor Aristizábal, que es un señor que bueno, su hermano sufrió tortura, secuestro, torturas y asesinato por parte de los paramilitares en Colombia. Él mismo fue secuestrado y torturado por sospechas de colaboración con la guerrilla. Él es psicólogo de profesión, pero trabaja con el teatro para superar estos traumas, para intentar superar los conflictos. Él trabaja en Afganistán, en Palestina. Y él también desarrolló un proyecto, un taller aquí de 2 días, enfocado específicamente al conflicto vasco. Y de hecho aquí, cuando presentó su pieza, él se presenta su propio espectáculo en base a las torturas que sufrió y luego hace un trabajo de asimilación, con ejercicios de Teatro Foro y así con el público. Tuvimos a unas 80 personas gritando y dando saltos y moviéndose por el espacio, lo cual fue una experiencia, y se metió directamente a hablar sobre la violencia en el País Vasco con el público y fue un momento muy especial, porque salió tensión del público, salió muchísima tensión y salieron trapos sucios ahí. Antonio Altarriba y Rafael Martín, que hicieron Antonio Altarriba, el Premio Nacional del Cómic en el 2010, escribió un pequeño texto para hacer una lectura dramatizada basándose en testimonios del proyecto del perdón, The Forgiveness Project. Es un proyecto que utiliza el perdón para trabajar en cárceles, con presidiarios y con niños. Su objetivo último es el fin de la violencia. Entonces se plantean el perdón como un tema muy complicado, no solo el perdón católico de alguna forma, sino también el perdón desde el punto de vista de aquellas personas que no son capaces de superar un trauma hasta que no perdonan, aquellas personas que no son capaces de perdonarse a sí mismas o aquellas personas que utilizan el perdón como arma de doble filo. Es decir, tengo a alguien que está arrepentido, que me está pidiendo perdón, y yo le muestro mi perdón para que vea qué bueno soy y entonces le duela más haber hecho daño a una persona tan buena. Luego tuvimos a Sleepwalk Collective con un proyecto precioso que se llama Las Nanas del Eje del Mal, en la cual en el año 2004 George Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror empezó a preparar la invasión a Afganistán. Si ves los discursos de George Bush, todos los discursos sobre el Estado de la Unión, uno tras otro, te das cuenta de que está preparando una invasión. En este caso, el primero que hizo, el del 2004, acuñó por primera vez el término el eje del mal, refiriéndose a Irán, a Irak, a Corea del Norte, a Cuba y a todos sus aliados. De repente, todos esos países y esos millones de personas que viven ahí se convierten en el infierno. Eric Hillestad, cuando escuchó esto, realmente se indignó y decidió darle una vuelta de tuerca e interesarse por lo que pasaba allí. Entonces se fue a estos países, recopiló una serie de nanas cantadas por mujeres, las reescribió aquí y las hizo interpretar por artistas, muchas de ellas las cantaron otra vez artistas occidentales, y era una forma de combatir el estigma con la ternura.
y Sleepwalk Collective nos presentó una pieza de teatro muy íntima, cogiendo a público de uno en uno, una cosa muy, muy especial. Después tuvimos a Ernesto Esparza y Allegados, trabajó junto con Carmen San Esteban y con Jimmy Vidaurreta, y trabajó sobre el proyecto de Buddha Theatre. Es un proyecto que se desarrolla con comunidades chaharas en India. Hubo un momento que una serie de comunidades nómadas eran muy interesantes para el gobierno colonial británico porque conocían las rutas, conocían la geografía y eran la principal fuente de comunicación, el principal medio de comunicación para tener controlada esta colonia. En un momento dado en el que se desarrolla, se implementa el telégrafo y el tren, esta gente acaba siendo un peligro porque conocen unas rutas de comunicación al margen de los medios oficiales. Lo que hace el gobierno británico entonces es cogerlos, obligarles a sedentarizarse y les pone un estigma encima, saca un decreto por el cual se convierten en tribus no notificadas y tribus criminales. Alguien que consigue un trabajo o consigue salir de esa comunidad, si alguien se entera que es un chahara, directamente pierde su estatus de persona. Esta gente se dedica a hacer teatro de calle con un objetivo tan sencillo como decir: los chaharas son personas con inquietudes, ambiciones, son personas. Ainara Unanue, hablando sobre un proyecto muy bonito que se llama el Charlotte Miller Art Project. Es una gente basada en el Reino Unido que desarrollan talleres de arte con niños en Ecuador, en Brasil y en México. Tienen dos cositas muy interesantes. Bueno, trabajan especialmente con niños que viven en la calle o con niños que han sufrido explotación infantil. Siempre utilizan el arte como una forma de trabajar la autoestima, dar una serie de herramientas a estos niños para que en su vida adulta sigan valorando su creatividad y siga siendo una fuente de fortaleza, ¿no?, para ellos, y de seguridad y de autoafirmación. Una de las cosas más interesantes de esta gente es que trabajan a través de Internet, talleres a través de Internet. Este es otro proyecto muy interesante. Carmen Ruiz, directora del Taller de Artes Escénicas de Vitoria y fundadora de Porpol Teatro, trabajó sobre un proyecto que se llama The Afghan Human Rights and Democracy Organization. Es una compañía de teatro foro en realidad, lo cual se ha convertido en teatro legislativo en Afganistán. En un país donde una mujer por reclamar educación la matan directamente, no hay vuelta de hoja, o por denunciar una violación le aplican la Sharia y se la cargan igualmente. Esta gente está desarrollando un sistema a través del teatro foro en el cual cogen a una serie de gente, en este caso en una situación de desplazamiento, como son las viudas. Una mujer que no tiene un hombre a su lado automáticamente pierde todos sus derechos. Pues ellos trabajan con estas viudas para desarrollar un espectáculo de 5 o 10 minutos, en base a la problemática que tienen estas mujeres, ¿no? El no poder ir a hacer la compra porque no pueden salir sin un hombre a su lado, el no poder alquilar un piso porque no tienen un hombre a su lado. Este espectáculo no tiene una solución, es simplemente el planteamiento de los problemas. Ellos lo presentan a un público, lo presentan una primera vez del tirón y luego lo presentan una segunda vez, pero esta vez el público puede levantarse y decir stop, sustituir a uno de los personajes en el escenario e intentar buscar una solución. Coge estas soluciones, estas propuestas de soluciones, las redacta, busca patrones entre ellas y las ponen de común acuerdo con un abogado, que lo redacta en forma de leyes, y esto se lo pasan a una serie de políticos en el Parlamento afgano para intentar sacar leyes que superen estas problemáticas. El honor de tener a Zuriñe Eguerenabarrena y a June Tellechea. Zuriñe, que es una compositora de Vitoria de toda la vida, y June, que es una soprano afincada en Berlín. Conciliation Resources es una gente que trabaja para sacar adelante proyectos de paz. Decir que es una gente muy interesante, trabajan en todo el mundo, y lo que hacen su planteamiento es que la gente que está involucrada en el conflicto, la gente del día a día, los ciudadanos, son la gente que realmente conoce las dinámicas del conflicto.
trabajan con ciudadanos para intentar buscar estas dinámicas, buscar estas soluciones y luego pasárselas a la gente que tiene que encargarse de solucionar la paz. Esto es esta semana. Tenemos al Espacio Sincro haciendo pues, una de sus experimentaciones sonoras. Estamos en Barcelona un proyecto que se llama Filmatum, que es un proyecto audiovisual en cárceles. Trabajan sobre todo con danza contemporánea, artes plásticas, música, radio, todo dentro de cárceles, fomentando la reinserción de estos presos, ya que es uno de los colectivos completamente marginados y excluidos de la sociedad. La semana siguiente tenemos a Alfredo Fermín Zemillán, a Mincho, con otro proyecto que se llama Les Enfants de Dieu. Es un proyecto, Les Enfants de Dieu es un orfanato en Ruanda. Debido a todas las matanzas que ha habido en Ruanda, a los problemas de SIDA que hay en Ruanda, muchas veces a Ruanda se nos quedan las matanzas que hubo en los años 90, murieron pues, 1 millón de personas en 3 meses, pero Ruanda es un país que ha tenido matanzas desde los años 40, creo que han sido, y ha sido un continuo durante todo el siglo XX. Hay una cantidad de huérfanos y gente viviendo, y niños viviendo en la calle brutal, en concreto en la capital Kigali. Y lo que hace esta gente, pues los recoge y les hace una reintegración. Y Mincho pues, está haciendo una reinterpretación de este proyecto muy interesante, por cierto. Y para finalizar tenemos a Picor Teatro hablando de Frictional, para sacar productos artísticos de alta calidad de gente que normalmente no está relacionada con el arte. Proyectos tan comprometidos y singulares como nos ha descrito David Alcorta nos esperan aquí en las cocheras de Escoriaza Esquivel durante todos los fines de semana de diciembre hasta el 22-23, decir que el aforo es limitado y la entrada gratuita. Dicho esto, nosotros buscamos que la atención colectiva vaya hacia esta gente que está partiéndose el pecho. Tomas falsas.